Ok, entonces, como habíamos hablado la última vez que nos vimos, por lo menos que nos vimos a la distancia, habíamos dicho que habíamos estado analizando qué pasa con un objeto, por ejemplo, cuando transita por una superficie horizontal. Esa superficie horizontal puede tener rozamiento o no rozamiento, qué sé yo, pero iba a ser una trayectoria rectilínea, ¿no? Y por otro lado habíamos visto, lo último que habíamos estado viendo, era qué pasaba cuando un objeto que podía ser lanzado verticalmente hacia arriba o dejado en caída libre, o podría haber sido empujado también, pero verticalmente, y también era un movimiento rectilíneo, ¿no? En este caso era un movimiento acelerado debido a la aceleración de la gravedad. Pero habíamos visto siempre una trayectoria rectilínea. Este podía subir, llegar a una altura máxima y bajar, o directamente bajar, iba a ser acelerado, pero siempre en línea recta. Y este, supongamos que venía con velocidad constante, siempre iba a estar en línea recta. Pero ¿qué pasa ahora si combinamos las dos cosas? Es decir, suponemos que este objeto, veamos un ejemplo, ¿no? Este objeto venía con una velocidad constante transitando por una superficie sin rozamiento. Entonces, supongo que la velocidad era, no sé, 8 metros sobre segundo. Y de repente se le acaba el piso, ¿no? Hay un precipicio, no tan precipicio, es una discontinuidad en el terreno, digamos, de, podríamos decir, 5 metros, ¿ok? 5 metros. Entonces, ¿qué va a pasar con este objeto? Hasta que llegue al borde de este precipicio, la velocidad va a ser constante de 8 metros sobre segundo. Pero después va a empezar a caer. Va a empezar a caer. Va a empezar a caer, va a empezar a caer. La caída va a ser acelerada. Pero la manera en que sigue avanzando va a ser la misma. Porque en el eje horizontal no hay ninguna aceleración. Entonces va a seguir avanzando a 8 metros sobre segundo. Su velocidad horizontal, esto está torcido, su velocidad horizontal siempre va a ser 8 metros sobre segundo. Sin embargo, el movimiento vertical sí va a estar acelerado. Va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, una cosa que uno se puede preguntar es, bueno, ¿cuánto vale esta distancia? Cuando el objeto cayó 5 metros, ¿qué distancia esta distancia final? Podemos D final por poner algo. ¿Cuánto vale esa distancia final cuando el objeto cayó? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos para resolver cualquier problema anteriormente. Primero ponemos un sistema de referencia. El sistema de referencia para mí lo mejor es ponerlo acá, porque si lo ponemos acá abajo y queda así, y ahora tiene mucho sentido poner tanto el eje X como el eje Y. Porque anteriormente marcábamos el eje X, marcábamos los dos ejes solamente para, no tengo la calculadora, voy a buscar la calculadora. Ahí. Antes poníamos los dos ejes solamente para marcar dónde estaba el origen, pero ahora va a ser importante tanto el eje X como el eje Y, porque va a tener ecuaciones en el eje X y ecuaciones en el eje Y. ¿Está bien? Entonces, cuando el objeto llegó al borde y empieza la caída, voy a decir que ahí es donde empieza el estudio de mi problema. Ese va a ser el origen del tiempo para mi problema. Entonces voy a tener en el eje X, voy a seguir teniendo un movimiento rectilíneo uniforme. El objeto va a seguir avanzando con una velocidad, va a seguir avanzando hacia la derecha con una velocidad que es 8 metros sobre segundo. Por supuesto que además cae, pero eso es en el eje Y. En el eje X tengo que X en función del tiempo es, la posición inicial en el eje X es 0. Entonces pongo 0 más 8 metros sobre segundo por tiempo. Y esto es todo lo que hay en el eje X. Porque la velocidad es constante. Entonces no necesito escribir una ecuación para la velocidad. La velocidad va a ser siempre 8 metros sobre segundo hacia la derecha.
o sea, en el sentido positivo según mi eje elegido. ¿Y en el eje Y qué pasa? En el eje Y. Bueno, en el eje Y lo que va a pasar es que, por empezar, voy a tener una altura inicial, ¿no? Porque al tiempo inicial estoy a 5 metros de altura. ¿Está bien? 5 metros de altura. Entonces la altura inicial es 5 metros. La velocidad inicial del eje Y es 0, porque el objeto no venía ni subiendo ni bajando. Entonces, cuando llegó acá tenía velocidad 0. Después se va a acelerar y va a tener velocidad. Pero bueno, eso va a ser después. Inicialmente la velocidad es 0. Entonces me queda posición inicial más velocidad inicial por tiempo, pero la velocidad inicial es 0. Y ahora me queda 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. En el eje elegido, que dice que lo que positivo es para arriba, como la aceleración de la gravedad es para abajo, yo sé que en mi eje la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, 1/2 de la aceleración es menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Perfecto. ¿Y la velocidad cómo es? Porque la velocidad en el eje Y va a cambiar. Entonces sí necesito una ecuación para la velocidad en el eje Y. Como dijimos, la velocidad inicial es 0. Entonces me queda directamente aceleración por tiempo. Y la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Entonces tengo ecuaciones para el eje X y ecuaciones para el eje Y. Entonces, de estas tres ecuaciones, con estas tres ecuaciones yo tengo que responder cualquier pregunta que me hagan de este problema. Una de las cosas que quiero saber es qué distancia recorrió. Entonces, tengo que saber qué pasa cuando el objeto llega a este punto. Lo que pasa cuando el objeto llega a ese punto es que la altura es 0. Cuando llegó al piso, la altura es 0. Y yo acá tengo una ecuación que es la ecuación de la altura. Entonces digo, cuando llega al suelo, la altura es 0. ¿Está bien? O sea que esto es 0. 0 es igual a 5 metros menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Esta es una ecuación cuadrática que se puede resolver usando la resolvente de las cuadráticas, qué sé yo. Por supuesto que como es una ecuación muy fácil, podemos pasar esto para allá restando y es más fácil encontrar el tiempo. Yo voy a usar la resolvente, porque acuérdense que la resolvente se puede usar siempre. En cambio, este método es muy... solamente sirve cuando la parte de la velocidad es 0, como acá. No tengo el término lineal, ¿no? Tengo la constante, no tengo el término lineal y tengo el término cuadrático. Pueden resolverlo como quieran, yo voy a usar la cuadrática. O sea, cuando yo tenía que C más B por el tiempo más A por el tiempo al cuadrado, yo decía que esto igualado a 0, ¿no? Esto se resolvía como los posibles valores del tiempo, como menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C dividido 2 veces A. La resolvente, ¿no? Lo que pasa es que acá, como no hay un término lineal, B es igual a 0. Entonces esto me va a quedar mucho más fácil. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro el tiempo para el cual la altura es 0? Bueno, ya dijimos, B es 0. Entonces me queda 0 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 0, menos 4 por A y por C. O sea, menos 4 por menos 4,9 me queda más por 5 dividido 2 veces menos 4,9. Ok.
Entonces esto me queda un número que, por eso traje la calculadora, es raíz cuadrada de 4 por 4.9 por 5. Y esto es, bueno, 9,9 más menos 9,9 dividido menos 9,8. O sea que es, no pensé que iba a dar eso, 9.9 dividido 9.8. O sea que me da, por un lado tengo menos 1,01 y por el otro lado 1,01. Y el resultado da en segundos. Entonces, ¿cuál de los dos resultados tiene sentido físico? Bueno, por supuesto que el positivo. O sea que este no va. O sea que, ¿cuánto tiempo duró el vuelo de este objeto cuando empezó a caer? Bueno, o para decirlo en términos de nuestras ecuaciones, ¿cuánto tardó el objeto desde que salió desde el extremo hasta que su altura fue 0? Bueno, lo que tardó el objeto es 1,01 segundos. Tardó 1,01 segundos en llegar al piso. Ok, o sea que este es el tiempo final de mi objeto. Porque cuando cae decimos que el movimiento terminó. Fenómeno, ya encontramos lo que queríamos encontrar en cuanto al tiempo. Y la segunda pregunta es, en ese tiempo, que fue donde estuvo volando, ¿qué distancia en X recorrió? ¿Cuál es esta distancia final? Y bueno, uso la ecuación en el eje X, que me da el recorrido en X, y lo evalúo en 1,01 segundos. Eso es lo que yo llamo distancia final. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es? Es 8 metros sobre segundo por 1,01 segundo. Segundo se va con segundo y esto me da 8,08 metros. Entonces, mientras cayó 5 metros, esta distancia recorrida fue 8,08 metros. ¿Vale? Otra pregunta que se puede hacer es decir, bueno, cuando llega a este punto, la velocidad horizontal sigue siendo la misma, 8 metros sobre segundo. Pero la velocidad vertical, ¿cuánto valía? O sea, para abajo, la componente vertical de la velocidad. O sea, la velocidad en el eje Y final. ¿Cuánto era? Y bueno, uso la ecuación de la velocidad, que es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Si quiero calcular la velocidad final en el eje Y, uso el tiempo final. O sea, 1,01 segundos. Segundos se va con el cuadrado y 9,8 por 1,01 segundos es 9,9. Menos 9,9 metros sobre segundo. Entonces todo coincide porque la velocidad en el eje Y, como es para abajo, es negativa. Y la velocidad en el eje X es positiva, 8 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿No? La velocidad final es en este sentido. Tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en X es positiva, 8 metros sobre segundos. Y la velocidad final, la componente Y, es menos 9,9 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, todos los movimientos que vayan a hacer en dos dimensiones, vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a descomponer qué pasa en el eje X y qué pasa en el eje Y. ¿Está bien? Por supuesto que esto ahora se va a complicar un poquito más porque en lugar de tener objetos que vienen horizontal, podemos pensar, por ejemplo, esto lo voy a borrar, total ya lo terminamos. Podemos pensar qué pasa si lo que yo tengo, por ejemplo, es un
un objeto que lanza cosas, ¿no? Entonces tira proyectiles y ahora la velocidad inicial tiene un cierto ángulo de inclinación. Entonces tengo un poco de velocidad inicial en el eje Y hacia arriba y un poco de velocidad inicial en el eje X hacia la derecha. Entonces hay que descomponer esa velocidad. Pero bueno, ese es un problema que vemos la próxima vez.